Muy bien, muy buenas noches a todos, queridos estudiantes. Buenas Bienvenidos a noches, esta Cristian. tercera clase de la materia de enología del Tecnológico Superior INSUR. Mi nombre es Pablo Valdivia Aguilar y hoy Sí. lo que vamos a hacer es trabajar con lo que sería la parte de reproducción de la vid y también para hablar de reproducción de la vid tenemos que trabajar primero las partes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se trabaja? La clase pasada hemos llegado exactamente hasta lo que es las partes de la planta como tal, ¿cierto? Hemos visto que está dividida en partes primarias y partes secundarias. De todas estas partes, sí, habíamos dicho que la hoja era la parte más importante de la planta. ¿Por qué? Porque cumplía cuatro funciones importantes: respiración, alimentación, protección e identificación, ¿cierto? Y básicamente nos habíamos quedado en eso. Hemos visto las partes de la vid como tal, las partes de la plantita, y hoy ya vamos a entrar un poco más a lo que ya es vinicultura. ¿Listo? Entonces, para hablar un poco de vinicultura, vamos a trabajar con el racimo de la uva, que vendría a ser la parte de donde exactamente vamos a procesar nuestro vino, ¿cierto? O vamos a proceder con la elaboración del vino. Entonces, para nosotros que no estamos estudiando agronomía ni una rama parecida, porque obviamente la carrera de enología como tal lleva estas materias y hay que conocer bien a la planta, ¿sí? Entonces, un viticultor básicamente conoce todas estas plantas, sus variedades, sus características y cada uno de sus componentes, ¿bien? Pero nosotros en gastronomía lo estamos sintetizando, ¿sí? Para que sea algo más sencillo. Entonces, las partes del racimo las vamos a dividir solamente en tres partes. El sarmiento como tal, que es, ya hemos visto que es una de las partes principales de la vid, ¿sí? El pedúnculo, que es donde empieza a ramificarse nuestra vid, ¿sí? Que estaría acá el pedúnculo, ¿cierto? Y luego el raspón o raspa, ¿listo? En algunos textos lo van a encontrar incluso como escobajo. Entonces, este raspón o raspa básicamente es esto, ¿sí? Ya es donde se empieza a bifurcar, a dividir, ¿sí? Y donde empiezan a generarse los granitos de uva, cada una de las bayas, ¿sí? Y estas bayas o uvas van a estar pegadas, ¿sí? A la planta a través de un miembro denominado peciolo. Entonces, si se fijan, no es complicado el racimo, ¿listo? De esta parte exactamente nosotros vamos a extraer lo que denominamos como el mosto de la uva, ¿sí? Donde vamos a trabajar con las partes sólidas de la vid, ¿sí? Incluyendo en algunos casos, ¿sí? La raspa o raspón, ¿sí? O el escobajo de la vid. ¿Por qué? Si alguna vez han tomado un vino, ¿sí? Un vino tinto principalmente, les ha debido saber un poco como a madera o como a, si alguna vez han masticado, se les ha pasado la mano comiendo la uva y han mascado la semilla de la uva, es un poco picante, amarga, ¿cierto? Entonces, ese mismo sabor tiene la misma maderita de la uva, ¿cierto? El mismo racimito de la uva. Entonces, ese mismo sabor va a estar presente en nuestro vino, por lo que es muy importante que esté presente y que nosotros lo sepamos trabajar y hasta qué punto lo vamos a poder trabajar. ¿Listo? Entonces, estas básicamente son las partes del racimo, ¿sí? Luego vamos a trabajar con el grano de la uva, ¿sí? Y vamos a ver que este grano de la uva ya tiene partes que están mucho más establecidas, ¿listo? Decíamos, acá está la raspa o raspón, ¿sí? Que básicamente es lo que conecta a la plantita, ¿sí? Con el grano de la uva, ¿sí? Y luego está el peciolo, que es esta unión. ¿Listo? Entonces, esta pequeña unión, vamos a usar los marcadores. Esta pequeña unión de acá, ¿sí? Es la que se denomina como peciolo, ¿cierto? Y luego tenemos la raspa o raspón, que es todo lo demás del racimito.
Entonces tenemos el raspón, el peciolo, ¿sí? Y luego tenemos una pequeña parte que se denomina como pincel, que básicamente se une a la uva de esta forma. Es como un pequeño triángulo, ¿cierto? El pincel básicamente es el encargado de rellenar al granito de uva con líquido. Bien, entonces él es el que dosifica la cantidad de líquido que va a existir. Luego tenemos obviamente las semillas, ¿sí? Que están dispuestas del centro de la uva a los costados, la pulpa y la piel. Bien, entonces si se fijan, no es muy complicado. Ahora nosotros decimos, ¿sí? El mosto es la combinación de las partes sólidas y las partes líquidas de la vid, ¿cierto? Básicamente la única de las partes líquidas de la vid es la pulpa y todas las otras son partes sólidas. Entonces, estas partes sólidas son las que le van a permitir a la vid, ¿sí? Generar sabores, aromas, ¿sí? Y características muy propias, ¿sí? De lo que viene a ser la vid. Nuestro vino. Entonces, es importante que nosotros contengamos estas partes sólidas, ¿sí? Que son las que, de nuevo, dan el sabor, el color y el olor a nuestro vino, finalmente. ¿Listo? Entonces nos dice, la pulpa es materia de la que se obtiene el zumo o el jugo, llamado el mosto, con la cual se elabora el vino. Está compuesta por un 76% aproximadamente de agua, ¿sí? Y entre un 12 a 25% de azúcares y 6% de otras sustancias minerales, como aceites básicos, ¿sí? Y ácidos también. Entonces, esta composición nos va a permitir trabajar con nuestro vino, ¿sí? Con colores, sabores y aromas hasta donde nosotros lo vayamos a permitir. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero un vino que tenga más cuerpo, más sabor, más aroma, va a estar en contacto con estas partes sólidas más tiempo. Pero si quiero un vino un poco más ligerito, más suavito, más delgado, ¿sí? El vino va a estar menos tiempo en contacto con estas partes sólidas, que son, de nuevo repetimos, las que les proporcionan, ¿sí? El sabor, el olor y el color a nuestro vino. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos compuesto nuestro vino, nos vamos a topar con una sustancia muy importante en el mundo del vino. Estas sustancias se denomina como taninos, ¿sí? Es una sustancia química natural en el vino, de acción astringente y curtiente, que procede de las partes sólidas de la vid y el racimo, ¿sí? Entonces, estas partes sólidas, habíamos dicho, que contienen estos taninos, son las que le van a dar el color, el olor y el sabor. Bien, entonces, estos compuestos habían tenido, ¿sí? Sus orígenes en diferentes partes de la vid. Principalmente nos dice que estos compuestos proceden de la semillita de la uva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, ¿sí? Consumimos frutas o verduras en el mundo, también estamos consumiendo estos pequeños compuestos químicos, ¿listo? Entonces, estos compuestos químicos tienen efectos en nuestro organismo, que son efectos positivos, son muy buenos. Bien, entonces veremos estos compuestos. Estos compuestos se llaman fenoles, polifenoles, acefenoles y antocianos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los taninos como tal está compuesto por estos 4 elementos, ¿sí? Que son importantísimos, ¿sí? Y que a partir de estos compuestos nosotros vamos a obtener taninos. Como su nombre dice, es una sustancia química natural, ¿listo? Que procede de las partes sólidas de la vid y del racimo. Entonces, ¿qué estamos hablando de acá? De que si nosotros comemos la fruta como tal, vamos a obtener estos compuestos. Y de la misma forma, vamos a obtener los compuestos en un vino. ¿Listo? Porque los vamos a sintetizar. Ahora,
¿Qué son estos compuestos? ¿Sí? Nos dice que estos fenoles simples, ¿sí? Y estos polifenoles habían sabido mezclarse, se aglutinan unos con otros, estos dos principalmente, que principalmente están presentes en la piel de la uva, ¿sí? Y se convierten en un compuesto denominado, voy a aumentar un poco el grosor, se convierten en un compuesto llamado Q10. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la coenzima Q10? Sí, solo en propagandas, pero no, más o menos no sabíamos qué era eso. ¿Propagandas de qué? En televisión, esas cosas, creo que es como una vitamina o algún mineral. Perfecto, está bien, no está mal, ¿sí? Pero esta coenzima, ¿sí? Está en todas las frutas y verduras en el mundo porque contienen una pequeña cáscara, una película protectora, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con este producto, con esta coenzima? Lo que ayuda es a mantener la piel, ¿sí? Hidratada, Mm. ¿sí? Y además la rellena con una sustancia que seguramente las chicas deben conocerlo, porque muchas veces, ¿sí? Buscan elementos de maquillaje que solucionen el tema de las arrugas, ¿cierto? Si tienen arrugas en la frente o en los ojos o ya marcada la boca, alguna cosa parecido, hay una sustancia química muy particular, ¿sí? Que se obtiene de esto. ¿Alguna sabe con qué se rellenan esas arruguitas que nos van saliendo? ¿O alguno de los varones? Con cremas, chef. ¿Perdón? Con cremas, chef. Claro, las cremas normalmente tienen esta coenzima Q10, pero hay otro elemento que incluso se hacen inyectar. Está presente en el Botox, para que no me digan Botox. Pero el Botox tiene este elemento. Colágeno. Exactamente. El famosísimo colágeno. Entonces, ¿para qué es este colágeno? Lo que hace es que va por dentro de la capa de la piel y rellena, ¿sí? Ese espacio que está empezando a faltar de la piel. Entonces, ese colágeno básicamente es un hidratante natural. ¿De dónde aparece? De los fenoles y los polifenoles que están mayormente presentes en la piel de la uva. ¿Qué le pasa a la uva cuando se deshidrata? Se hace una pasa de uva, se arruga, pierde su líquido interno y la piel se seca y se compacta, se Al arruga, contrario. ¿cierto? Mm. Entonces, perfecto. Entonces, ¿de dónde proviene esto? De la misma naturaleza. Exactamente igual que la uva nos sucede a nosotros. Si nosotros dejamos de tomar líquido durante un día, nuestros labios son los primeritos en notarse, ¿cierto? Se empiezan a arrugar y se empiezan a abrir, ¿sí? A falta es una señal clara de que no tenemos líquido. Entonces, esta situación es gracias a los fenoles y polifenoles que contiene el vino. ¿Listo? Ahora, tenemos, ¿sí? Los acefenoles. Estos acefenoles generan un compuesto químico que tiene más o menos este símbolo. ¿Alguno conoce? Omega 3. Exactamente. El famosísimo omega 3. ¿Para qué sirve el omega 3? Que es tan famoso. Para nuestra cabecita, ¿cierto? Entonces nos dice que es un aminoácido esencial que lo que hace en nuestro organismo es ayudar a regenerar las células que tenemos a casi todo nivel, excepto neuronal. ¿Listo? Pero no solo eso, porque en nuestra cabeza, ¿sí? Hay un líquido que se llama líquido encefaloneuronal. ¿Listo? ¿Qué es este líquido? Es un líquido que está en medio entre neurona y neurona. Ustedes saben que las neuronas son así, ¿cierto? Y que entre neurona y neurona no se tocan jamás. Hay un líquido acá en medio. Entonces, ese líquido que está ahí en medio se llama líquido encefaloneuronal. Bien. Y lo que hace el omega 3 es renovar este pequeño líquido. ¿Para qué? Para que la sinapsis nerviosa, ¿sí? Vaya de una célula a otra mucho más rápido, mucho más eficientemente. ¿Listo?
Entonces, eso es el omega 3. Nos ayuda para eso. ¿Dónde está principalmente presente? En la pulpa, en la piel y, ay, perdón, estoy rayando otra cosa. Una semilla. En la semilla Ah, y en el y raspón. el raspón. Si se fijan, acá igual me he equivocado. La pulpa está mal. Exacto. En la piel, en la semilla y en el raspón. ¿Cierto? Entonces, esta sustancia es muy importante para nosotros. Incluso si alguno de ustedes tiene niños, ¿sí? Le han debido dar en algún momento el famoso, la emulsión de Scott, ¿cierto? En nuestra época era aceite de hígado de bacalao, ¿cierto? Unas pildoritas así doraditas, amarillas, chiquititas, que son de hígado de bacalao, que tienen muchísimo omega 3. Entonces, para eso sirve. ¿Listo? Y por último, ¿sí? Aceite de pescado, ¿no? Exactamente, justamente. Y por último, los antocianos. Los antocianos son una característica, ¿sí? Mucho más importante y es la que le da el sabor fuerte a nuestro vino. ¿Listo? Sí, como les he dicho, si alguna vez se les ha pasado la mano masticando la semilla de la uva o incluso la rama de la uvita, ¿sí? Lo que sería el escobajo, y han sentido un sabor picante, amargo, fuertecito, intenso, que te hace hacer, ¿no ves? Raspar la lengua contra los dientes, ¿sí? Ese es el sabor de la antocianina. La antocianina es una sustancia química colorante igual que contiene la uva. Es lo que le da el color a la uvita. ¿Listo? Está principalmente presente en la semilla, en el raspón de la uva y ligeramente en la piel de la uva. Pero ¿por qué acá dice que no está presente? Porque su composición es muy débil, muy pequeña, como para ser representativa. Entonces se le dice que no está, pero sí, también tiene, porque es pigmento, es color. ¿Listo? Entonces, estos antocianos, también conocidos como resveratrol, ¿sí? Son una sustancia también conocida en el mundo como la fuente de la eterna juventud. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un aminoácido esencial, rejuvenecedor de todos los niveles celulares, excepto neuronal nuevamente, pero que ayuda a que la reparación celular sea más efectiva, más dinámica, ¿sí? Y de mejor calidad. Básicamente, esta de acá, la antocianina, son los responsables de tener este efecto preservador en el vino. Son los que le permiten al vino añejarse durante más tiempo. Entonces, si encuentran en una fruta sabores que son un poco picantes, un poquito amargos, parecidos a los de la semilla de la uva, parecidos a los de la ramita de la uva, es porque tiene esta antocianina. Y esta antocianina es el que les está dando, ¿sí? Un elemento químico orgánico que va a hacerles bien a su organismo, que va a ser el mejor de todos. ¿Listo? Entonces, esta característica se permite solo en ciertas circunstancias y con ciertas características. Obviamente no es que, a mí me faltaba hidratación en mi piel, también me faltaba omega 3 para mi cabeza y antocianina, obviamente, para que pueda, no sé, vivir más años, ¿sí? Entonces, de que se puede, pero no es que, me falta todo eso y ahora le voy a empezar a dar al vino que, papá, no va a haber vino que aguante. ¿No? Entonces, no se puede. ¿Por qué? Porque esta sustancia había sido, el vino había sido, vamos a ponerlo en contexto, No. soluble. Liposoluble. ¿Qué significará liposoluble? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa característica? Ese nombre. Si yo digo hidrosoluble, ¿perdón?
Yo digo, Líquido soluble. Bueno, pienso que es algo Hablo- que se disuelve en el líquido. perfecto, hidrosoluble es eso exactamente. Es un elemento que se puede disolver fácilmente en líquido, así como el alcohol. ¿Se acuerdan? El alcohol era hidrosoluble, pero su metabolización, ¿sí? Del metanol se iba a otro lado y se convertía en ácido málico, ¿sí? Y del etanol en ácido acético, ¿sí? Entonces, el liposoluble básicamente significa que se puede disolver en grasas o se disuelve mejor en las grasas. Entonces, estos taninos, ¿sí? Que habían sido tan importantes para el vino, son disolvibles en agua, perdón, en grasas. Estas grasas, ¿sí? Lo que ayuda es a que se metabolice en nuestro organismo y se asimile de mejor forma, ¿bien? Porque si se diluyera en agua, nuestro organismo, gran parte del agua que nosotros tenemos, lo vamos eliminando. Entonces, sería un poco menos beneficioso, ¿listo? Y necesitaríamos de mayor cantidad de ese producto para que lo podamos asimilar. Mientras que al ser liposolubles, al disolverse en grasas, ¿sí? Nuestro cuerpo no está compuesto de grasa. Entonces, el organismo lo asimila de mejor forma. ¿Listo? ¿Dónde empieza la clave de esto? ¿Cuál es la capacidad que nosotros podemos tomar de vino? ¿Listo? Científicamente se ha demostrado, y esto obvio, no quiero que piensen que, ay, el chef es machista. No, para nada. Pero se ha demostrado científicamente, ¿sí? Que el organismo del varón puede soportar hasta 4 copas de vino. ¿Cuánto tiene una copa regularmente servida de vino? Va a tener entre 4 y 6 onzas. Si nosotros hacemos las matemáticas, ¿sí? Decimos, una onza tiene 33.33, ¿cierto? En 4 onzas, ¿cuánto voy a tener? 129, ¿sí? 0.33 ml. Entonces, con 120 a 130 ml, ¿sí? Tengo una copa. Bien. Sí, eso es básicamente un cuarto, un sexto de la botella, ¿sí? Entonces, en 6 copas, ¿sí? Yo voy a tener o voy a poder tomar esa cantidad de vino como varón, hasta 4 copas, ¿listo? De las 6 que tiene una botella de vino. Entonces, en 4 copas, el hombre va a poder tolerar todos estos elementos. Lo recomendado es solamente una copa. Bien, muchos dicen, esa copa tiene que ser en la mañana y otra copa en la tarde. Entonces, hay una pequeña discusión por cantidades. Bien, pero la distribución debería ser una sola copa de vino en la noche. Si han visto en películas, les han recomendado o el doctor incluso les ha dicho, tómese después de su cena todos los días una copita de vino, así un poquitito, y después de cenar, es lo mejor que va a hacer por su salud, 100% confirmado. Entonces, tómense ese dicho de que la vid, ¿sí? La uva, genera estos compuestos que son súper saludables para nosotros y al transformarse en vino, para nosotros se vuelven asimilables. Entonces, al ser asimilables, el producto va a ser mucho mejor para nosotros. ¿Listo? Por eso, el vino es considerado como el único alimento del planeta que viene en forma líquida. Entonces, es considerado como un alimento, ni siquiera es considerado como una bebida. Entonces, ¿por qué? Porque presenta este tipo de beneficios, ¿sí? Para nuestro organismo. ¿Sí? Ahora, dirán, Chef, y una pregunta. entonces, dime. Eh, entonces, ¿es mejor consumir o sea, la uva líquida, lo que sería un vino, que consumirlo fruta? Puedes, pero Son por los ejemplo, granos. ¿qué pasa? Han debido escuchar el dicho de las abuelitas, ¿no? Cuando estabas comiendo uva y te decían, no te vas a comer las semillitas, tienes que escupir. No te vas a tragar las semillitas, tienes que escupir. Porque si no, si te lo tragas, va a crecer una planta de uva en tu panza. ¿No? ¿Alguna vez les han debido decir o no? Sí. Sí. Eso es mentira.
chef. Porque nuestro organismo no está diseñado para asimilar una semilla. Ninguna semilla en el mundo nosotros la podemos asimilar. Bien. Así como igualito no las comemos, igualito la eliminamos. Entonces, para nosotros la semilla no representa nada. Y si se dan cuenta, en la semilla está la mayor parte de los beneficios que tiene el vino, estos taninos, ¿sí? Entonces, al tener esta característica, no es asimilable por nosotros como fruta como tal, a menos que tú agarres y cuando comas uva, unas cuantas semillitas, que la mayoría no lo hace, unas cuantas pero semillitas agarras y lo masticas, lo trituras. En ese momento estás empezando a liberar esa sustancia picante, un poco amarga que tiene la semilla, ¿cierto? Que hemos dicho que son los taninos. Entonces, en ese punto empiezas a asimilar. Pero como te digo, casi nadie agarra y cuando está comiendo uva, mastica la semilla, ¿cierto? Porque es picante, es amarga. No nos gusta mucho. Entonces, por eso en el vino ya está asimilado, ya está sintetizado. Y para nuestro organismo es más fácil. Para nuestro sentido del gusto incluso es más fácil, más asimilable tomar vino que masticar semillitas de uva. ¿Me entiendes? Entonces, en el vino es una de las bondades que ya tiene, que ya está mezcladito, ya está listito para que tú te lo tomes, pero no tienes que exagerar. No puedes decir, uy, no he tomado vino el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Hoy día, sábado, voy a salir de reventón, me voy a tomar lo que no he tomado el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y por si acaso le voy a cascar por unas 2 semanas más. Si te pones una mamadera de vino, y no te sirve para nada, ¿sí? Entonces, una copa de vino al día es lo ideal. Es lo que tu cuerpo necesita y es lo que la grasa que en el día has consumido puedes asimilar. ¿Listo? Entonces, es mejor en el vino y siempre después de un alimento, siempre acompañarlo con un alimento, para que la grasa que contiene ese alimento se pueda asimilar en tu organismo, ¿cierto? Siempre que vamos a comer un churrasco, un asado, cualquier cosa, hay algunos que agarran y prefieren tomarse su vinito, o un whisky, o un ron, o un Singani, ¿cierto? Pero un vasito chiquito y con eso, dicen normalmente, ¿no? Para matar al chancho, para matar la carne, ¿sí? Para que baje, para que haga digestión. Sí, funciona, lógico. Pero no solamente la digestión que están haciendo, sino también, ¿sí? Todos los elementos que están asimilando. ¿Para qué? Para que ustedes, ¿sí? Para que su organismo se mejore a través de estas sustancias, ¿sí? De los fenoles, polifenoles, acefenoles y antocianos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo, Sí. chef, y es cierto, bueno, yo he escuchado de mi mamá que la uva es muy bueno para que los niños aprendan a hablar. Claro. No O la sea, uva, yo, el vino. producto de la uva, el vinito. uva, ¿no? Porque yo, mi mamá, por ejemplo, siempre le daba la uva a mi hijito cuando estaba, qué sé yo, antes de 1 año, un poquito más de 1 año. Y se volvió una Así máquina. que Mucho por eso, omega. o sea, Una yo le máquina de pregunté, hablar. es muy, Ahora ya o no sea, se cae. claro, los doctores siempre nos recomiendan que los niños deben comer fruta y todo eso, ¿no? Pero mi mamá le daba, como les digo, a mi hijito el uva para que ella decía, va a aprender a hablar más rápido con la uva. Perfecto. Claro que sí. De hecho, es muy correcto eso. Y si se acuerdan, el vino o la uva contiene este elemento, el omega 3. Lo que ha hecho es fortalecer el cerebro de tu hijo, por lo cual es de las cosas más recomendables en el mundo. Muchas veces se dice, las mujeres que están en periodo de gestación, están embarazadas, no tienen que tomar vino. Pueden tomar vino, pero en mínimas cantidades de forma diaria pueden hacer. ¿Por qué? Porque están reforzando no solamente su organismo, están reforzando el organismo del bebé, ¿sí? Acuérdense que la mujer embarazada tolera todavía menos de la proporción normal de alcohol que va a tener, porque le hace daño al bebé. Entonces, ¿de qué puede tomar vino? Puede,
pero mínimas cantidades. Si una persona normal toma 120 ml, ¿sí? 4 onzas, una mujer embarazada tomará máximo 1 onza, que son 33.33 ml. Así, poquitito de vino. Y con eso ir haciendo pasar, tomar igual después de la comida, etcétera, le va a hacer súper bien, pero en pequeñísimas dosis, ¿sí? Obviamente no se puede tomar una copota de vino. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. A los niños igual se les da, sí, se les da. Les voy a contar una historia, pero cuando reconectemos la historia va de que, por ejemplo, a los niños antiguamente no se les daba vino como tal, se les daba otra sustancia, ¿listo? Que era una sustancia que se mezclaba con un poco de azúcar para que sea un poco más rico. De repente alguno de ustedes incluso lo ha llegado a comer o consumir, ¿listo? Si se fijan, he buscado en el internet pozos del vino. ¿Qué son los pozos del vino? Son sedimentación. Es una cristalización de estos taninos de los que estábamos hablando. Estos taninos, ¿sí? Son sólidos, solo que en el vino, ¿sí? Se han disuelto en el líquido y se han ido mezclando. Con el paso de los años, los sedimentos en el vino se van solidificando, se van fusionando unos con otros y se vuelven más pesados. Lo que genera esto es como una especie de borra, ¿listo? Lo cual no está mal, para nada, ¿sí? De hecho, es una sustancia que es muy usual en un vino que tiene una maduración larga o antigua, o son vinos añejos. Los vamos a encontrar con mucha frecuencia, ¿listo? No es malo, repito, no es malo, ¿sí? Y algunos niños en esos tiempos, o en algunos tiempos, ¿sí? Cada que se encontraba estos sedimentos, ¿sí? Porque son taninos solidificados, se agarra, se saca esos taninos, se los mezcla con azúcar, como si estuviéramos haciendo una natilla, ¿no ve? A la nata de la leche, cuando hierve, lo sacamos, le ponemos azuquita, lo mezclamos y les damos igual a las guaguas, porque es rico. Entonces, estos pozos o estos taninos se hacía casi lo mismo. Entonces se agarraba y se untaba en panes, ¿sí? Y se les entregaba a los niños. Entonces lo comían como si fuera un dulcecito de uva. Pero, como les digo, son los taninos que se han solidificado. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Es como darle vino al niño, pero no tiene alcohol. Y de hecho, es solo el extracto de lo mejor que tiene el vino, los taninos, ¿sí? Y le estamos alcanzando eso a los niños. Entonces, o les alcanzaban eso a los niños. Obviamente es una tradición muy antigua y de regiones que son muy productoras de vino. ¿Listo? Entonces, son de este estilo. Se encuentran presentes en las botellas que son mayormente antiguas. ¿Sí? Entonces, no es algo malo, no es algo que nosotros tengamos que evitar. Es algo bueno. ¿Sí? Se presentaba así, por ejemplo. Entonces, simplemente es algo que se les daba a los pequeños en ese entonces. Bien. Son simplemente esos taninos. Dime, hija. Pero así, sí, me escuché hablar muchas veces que al niño hay que dar uva, pero no hay que dar, pero el rojo, hay que dar el blanco, dicen, porque el blanco es mejor que el rojo, ¿es verdad? Depende. Los vinos, bueno, las uvas tintas contienen mayor concentración de antocianina. Las uvas blancas no contienen tanta concentración de antocianina. Como les he dicho, son una sustancia que es colorante. ¿Listo? No es demasiado, ¿cómo decir? Entonces, cuando hablamos del método de reproducción de la vid, ¿sí? Les decía que existen dos sistemas. Uno, que es un sistema mecánico que nosotros utilizamos para mejorar a la uva, para que sea una uva de mejor calidad, con mejores características, ¿sí? Y otro, que es un sistema que es natural, o donde no se interviene demasiado, simplemente se hace una transición, ¿sí? De lo que nosotros ya conocemos. Y por eso estaba, ¿sí? Les dije,
que el pie franco o el pie americano se saca a partir de un sarmiento, ¿sí? Como les había dicho, la planta de la uva es una planta asexual. ¿Qué significaba? Que no es necesario plantita de uva macho, plantita de uva hembra y que hagan plantititas, ¿no ve? Entonces, no había eso, sino que se reproducía a sí mismo una y otra y otra y otra y otra vez. ¿A través de qué? De los sarmientos. Bien, entonces si nosotros nos acordamos, esto es un pequeño sarmiento de la uva, y si nosotros sacamos este sarmiento de la uva y lo ponemos al suelito, sí, vamos a tener de esta forma, ¿cierto? Obviamente un poco más alargado. Entonces, este sarmiento lo que pasa y lo que va a suceder es que va a crecer, ¿sí? Y le van a empezar a salir nudos y yemas, de los cuales van a empezar a salir hojas, ¿cierto? Después de eso, vamos a podar esas hojas y nos va a quedar solamente el tronco principal, que ya estamos formando nuestra planta. Luego van a volver a salir y se van a engrosar más las hojas, las ramitas, ¿sí? Van a empezar a engrosarse más y se van a convertir en nuevos sarmientos, ¿sí? Esos nuevos sarmientos van a tener más nudos, más yemas, más hojas, ¿sí? Más ramificaciones, por lo que nuevamente hay que hacer una poda de toda la planta. Bien, hasta el punto de tener el tronco principal y los brazos principales que van a sostener a toda la planta. Ya a partir de ahí es el hábito de crecimiento que nosotros le vamos a dar a la planta. ¿Para qué? Para tener un sistema de conducción, se llama, ¿sí? Entonces, en este punto, nosotros ya hemos reproducido a la uva de la misma forma. De que podemos hacerlo a través de semillas, podemos, pero es un sistema mucho más simple, mucho más efectivo que el de las semillas. O sea, hacer germinar semillas de uva se puede, pero no siempre es tan efectivo como el de la reproducción por pie franco o pie americano. ¿Listo? Entonces, este pie franco o pie americano simplemente es que de la rama que he cortado de la planta de la uva, lo que es el sarmiento, lo que es recortado, voy, lo pongo a la tierra y va a producir un nuevo arbolito exactamente igual. Igualito, 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 me va a salir el mismo arbolito. Bien. Entonces, eso significa un pie franco o un pie americano. Ese es el sistema natural, si quieren decirlo así. ¿Listo? Ahora, nosotros hemos desarrollado, se ha desarrollado un sistema, no voy a decir nosotros porque no he sido yo, se ha desarrollado un sistema en el cual, sí, nosotros combinamos una raíz más fuerte en una planta más débil. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con esto? Si alguno conoce el término, se denomina como injerto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos un injerto, estamos haciendo una mezcla, una fusión de dos plantas, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar las características de la planta en general, la que va a salir, la nueva. Bien, entonces este injerto lo que hace es tener una raíz súper fuerte ante los bichos y las plagas. Y en la parte alta voy a tener una vitis vinífera que va a ser completamente eficiente, natural, ¿sí? Y que va a producir la variedad de uva que yo necesite. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Bastante simple, ¿sí? Agarramos una parte de la planta que queremos nosotros que sea la raíz, ¿sí? Normalmente aquí aparece la antigua vitis rupestre. No había sido solamente la uvita para hacer vinos pateros y choleros, esa uva antigua, autóctona, que se adapta fácilmente a cualquier terreno, que tiene, qué sé yo, el racimo que es disparejo, que algunos crecen más, otros menos, madura antes, madura después, etc. ¿Sí? Entonces, esta vitis rupestre había sido una uva autóctona de América principalmente, donde ¿sí? Se ha adaptado a una plaga denominada filoxera. Esta filoxera lo que hace es principalmente atacar a la raíz y mata a la uva. Como historia, en el año 1834, ¿sí? Aparece la plaga de la filoxera en Europa y ha devastado el 90% de las plantas de uva en toda Europa. Casi se pierde el total de las plantas. ¿Qué han hecho? Han llevado
¿sí? Raíces americanas a Europa y las han injertado, las han mezclado. ¿Para qué? Para que sea resistente a la filoxera y aún así tengamos las variedades para elaborar nuestro vino. ¿Listo? Entonces tenemos la parte baja, lo que viene a ser, se perdió mi mouse. Tenemos vitis rupestre en las partes bajas, ¿sí? Y en la parte alta tenemos vitis vinífera. Entonces, esta vitis vinífera lo que hace es crecer completamente natural, pero su raíz está protegida, está mucho más fuerte. ¿Listo? Obviamente para esto hay ciertas condiciones que se requiere hacer, pero al hacer estas estacas, ¿sí? Se obtiene una planta de mayor calidad. Casi el 100% de las plantaciones en todo el mundo hoy en día utilizan este sistema de injertos. ¿Por qué? Porque esta plaga, la filoxera, ha sido demasiado devastadora como para dejarla libre nuevamente y que ataque a las plantas. Muy pocas plantas en el mundo son de pie franco, pie americano, o sea, que son 100% naturales. Bien, en este caso han sido mejoradas, ¿para qué? Para que tenga una raíz mucho más fuerte. Bien, hasta acá vamos a pasar la clase de hoy, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Si alguien tiene alguna duda, hágamelo saber para que todo quede más claro. ¿Listo? Chef, Sí. en esto de la injerción, estamos injertando otro tipo de uva, o se puede injertar otro tipo de uva, supongo, ¿no? Para cambiar el sabor o algo así. No buscamos cambiar el sabor. En este caso no estamos buscando alterar el producto principal, que es la vitis vinífera. Lo que estamos buscando es que sea una planta más resistente, más fuerte. Yo creo que tú me estás haciendo referencia más que todo al tema de, por ejemplo, ¿sí? Los injertos en plantas de frutas en nuestro medio, como por ejemplo la naranja 7 sabores, ¿no? La han debido consumir, ¿sí? Entonces, eso es un injerto, 7 veces el injerto en plantas. Entonces, ¿qué ha pasado con esa nueva variedad de naranja? Que tiene diferentes sabores, que tú encuentras las 7 características o 5 características de los diferentes productos en uno solo, ¿sí? No se busca eso en la uva, se busca solamente mejorar la raíz, que la raíz no sea débil, que sea fuerte, que no se deje matar por la filoxera principalmente. ¿Alguna otra duda? Chef, Sí. a ver, ¿cómo le diría? El tamaño, el color de la botella, ¿hace mucho en el envasado del vino? Sí, claro, claro. Más adelante vamos a hablar de eso, pero como ya me has hecho la pregunta, sí, mientras mayor superficie de contacto tenga el vino con el oxígeno, más rápido se va a deteriorar. Entonces hay algunas botellas que son las denominadas Magnum de 5 litros, ¿sí? Tienen mayor superficie de contacto de oxígeno con el vino. Entonces esas botellas no son normalmente para guardar. Son botellas que se elaboran para, ¿qué se dice? Consumirlas rápidamente. ¿Listo? Obviamente, sí hay algunas que han trabajado o que se han tratado adecuadamente para que duren mucho tiempo y son históricas. Al día de hoy siguen perdurando, pero otras no tanto. Entonces, sí influye, sí influye. Incluso el mismo color. Acuérdense que es fotosensible, igual que la cerveza, igual que muchos otros productos. La luz del sol o cualquier otra luz afecta al vino. Entonces, la botella por eso también tiene que ser un tanto oscura. Normalmente era verduzca, ¿cierto? Y hoy en día se ha vuelto medio marrón. Entonces, sí es necesario para el vino. Me dirán, pero hay botellas de vino blanco que su cristal es transparente, pero no son botellas para guardar. Ahí está el detalle. Y disculpe, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que, digamos, la botella es para guardar? O sea, para que tenga esa maceración o conservarlo. Ah, ya.
el añejamiento se llama, hija. Bien, entonces, esto principalmente es experiencia, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que, esto es caro, esto tiene que poder guardarse. No es la regla, ¿sí? Caro solamente significa que ha sido mucho más cuidadoso su proceso de elaboración, ¿sí? O que la marca ya tiene mucho nombre en el mercado. Entonces, por eso es caro. Pero no siempre te asegura que va a ser un producto bueno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo te das cuenta? Uno, con el tipo de cepa de la uva. Vamos a hablar de eso. Dos, a partir de las características con las cuales se ha elaborado el vino. ¿Sí? Si ha habido un cuidado de muy buen trabajo, el vino con seguridad se va a poder conservar, se va a poder añejar durante más tiempo. ¿Listo? No todos los vinos son añejables, ¿sí? La mayoría son de consumo directo. O sea, tú los compras, ellos lo producen, tú los compras, tú los consumes. No son como para, tú los compras, tú los añejas y luego los consumes. No siempre, ¿ya? Más adelante igual vamos a hablar de esas características cuando ya estemos dándole al vinito, por si acaso. Chef, una duda o algo que nos puede aconsejar. ¿Es mejor el vino blanco o el vino tinto para el consumo y lo que es en cuestión de salud y todo eso? El vino tinto, y por mucho. ¿Por qué? También vamos a hablarlo más adelante. Hay más detalles que vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque acuérdense dónde están mayormente los taninos de la uva. En la piel, en la semilla y en el raspón de la uva. Vale decir, en las partes sólidas. Es cuando se elabora el vino tinto, estas partes sólidas están en contacto con la uva para que tenga mayor cantidad de color, olor y sabor. En el vino blanco, no. Tiene taninos, pero no tiene los mismos taninos que va a tener un vino tinto. Entonces, por salud, el vino tinto es mucho mejor, mucho más recomendable. Pero, ojo, no por eso significa, de ahora en adelante voy a dejar de tomar vino blanco, vino rosado, voy a tomar solamente vino tinto. Si no te gusta el vino tinto, seguí tomando vino blanco o vino rosado, no hay problema. Y tu gusto, tu paladar, poco a poco te va a permitir llegar a eso, ¿sí? Entonces, es cuestión de adaptación. Gusto adquirido se llama. De a poco tienes que ir cambiando a algo que te guste. Porque tu cerebro, si a vos no te gusta y a la fuerza le estás echando, ¿sí? Aunque le eches 10,000 litros de vino y a tu cerebro no le gusta, no lo vas a asimilar, porque el cerebro manda de todas formas. ¿Sí? Entonces, es importante que te guste el vino, que lo disfrutes, que digas, qué rico, que tiene el vino, que me encanta. Cuando pasa eso, recién tu cuerpo lo asimila, porque tu cuerpo lo está disfrutando. ¿Sí? Entonces, no se obliguen a tomar algo o a consumir algo que no les gusta. Pasito a pasito se va generando eso, de a poco. Y esa es la idea del vino, que de a poco. ¿Sí? Si me preguntas, ¿qué es mejor, un vino dulce o un vino seco o fuerte? Es mejor el seco o fuerte, pero muchas veces no te va a gustar. Prefieres el vinito dulce, ¿no? Un dulcecito, un terruñito, un abocado, un semidulce. Ese lo puedes tomar porque está dulcecito, rico. Pero es tiene mejores calidades lo que viene a ser el vino que es más seco. Mientras más seco, más fuerte lo sientas en boca, tiene más taninos. Entonces, a más taninos, mejor características saludables va a tener. Dime, hija, estamos levantando la mano. Dime, Roxana. Una consulta. Bueno, en la investigación que que hemos hecho, dice que el vino mejora con la edad, pero eso depende por el embotellamiento o por
¿cómo le diría? O sea, algunos vinos dicen que mejoran en el embotellamiento, o sea, en el Sí, embotellamiento mejora, ¿no? sí, sí. A ver, te estoy entendiendo así. Que hay algunos vinos que durante su elaboración mejoran y otros mejoran cuando ya están en la botella. Eso sí. Ya, perfecto. Sí, ambas son 100% correctos. Cuando tú estás elaborando un vino, hay una etapa de añejamiento en barricas de roble francés o roble blanco americano. En esa etapa el vino mejora muchísimo, ¿sí? Y luego de esa etapa, cuando ya está en la botella, ya está cerrada, ya está en tu casa, la botella sigue mejorando cuando está en la botella. Es un ser vivo por completo. Nace, crece, ¿sí? Y muere en algún punto. Entonces alcanza una curva, ¿sí? De mejora y luego empieza a declinar, obviamente. Entonces, ¿hay esa etapa de mejoramiento en la botella? Sí. ¿Hay esa etapa de mejoramiento en la elaboración del vino? Sí, también. Chef, Sí. una pregunta. Cuando están en las barricas, tiene que estar echado, ¿no ve? Y al momento de embotellar, ¿no se altera? No. ¿Por qué? Porque después de embotellado nuevamente va a estar en una posición horizontal casi completamente. Entonces, en ese punto, ya el vino va a mantener sus características organolépticas, ¿sí? Que eso, por eso, cuando hablemos del servicio del vino, vamos a ver cómo se tiene que transportar una botella de vino que ha tenido una cierta cantidad de tiempo añejada o echadita, ¿sí? Entonces les voy a mostrar y les voy a explicar todo el proceso del descorche del vino, ¿listo? Vamos a hacer una práctica, si se puede, virtual o si ya nos permitieran presencial. Me gustaría hacerlo mucho para que ustedes vean desde todos los ángulos y el cómo se hace el descorche profesional del vino. Que no está mal lo que ya han avanzado o que les han enseñado, no. Pero ahora vamos a tratar al vino como si fuera la mejor cosa del mundo, ¿no? Más adelante. Entonces, no se altera cuando ya está echado, pasa a su elaboración o embotellado a estar vertical, pasa un transporte, pasa muchas cosas y luego nuevamente a horizontal, no pasa nada. Su estacionamiento no pasa, no influye. Buena duda que nos ha sacado, porque en realidad cuando nos han enseñado a hacer el descorche, en realidad sí nos han dicho que cuando está, o sea, que mejora la calidad del vino cuando está echado, pero cuando ya lo hemos hecho, y cuando ya está parado la botella de vino y el descorche y todo eso, o sea, como que el vino ya sirve como para la cocina directamente. Ah, ya. No, para Sí. nada. O sea, no está mal. No está mal, pero el vino no es pues juguito del valle que agarras, traes a tu comensal y le haces, ¿no ve? No es. ¿Ya? Entonces, va a tomar en cuenta. ¿Alguna otra duda más, chicos? Chef, ¿Sí? Chef, en lo que es en lo que le dicen, lo que es el vino dulce y aparte de lo que es el vino áspero, Ajá. siempre he escuchado decir de que cuando tomas vino dulce, el efecto es más rápido. O sea, como digamos, entra riquito, pero ya el efecto ya empieza a surgir más rápido. ¿Por qué es eso? ¿O por qué es que dicen esto, chef? Más alcohol. El vino dulce es un arma de doble filo por dos simples razones. Uno, que tu cuerpo lo va a aceptar más fácilmente, porque lo dulce lo consumes riquito. O sea, no tienes objeción cuando comes algo dulce. Entonces tu cuerpo lo va a aceptar. Y mientras más acepta, sin darte cuenta, está entrando mayor cantidad de alcohol. ¿Sí? Entonces, el vino dulce lo que hace es simplemente camuflar la cantidad de alcohol que tiene el vino y luego de uno solo, ¡pam!, te pone el tazo y te hace dormir de una. Y cuando te levantas, olvídate, tienes un bombo en tu cabeza que no para de sonar. Segundo, que el azúcar que metabolizas, el azúcar que tiene un vino dulce, no es solamente el residual. ¿Qué quiero decir? Que cuando se elabora el vino, no todo su azúcar se convierte en alcohol. Hay azúcares residuales. Aparte de esos azúcares residuales, para que sea un vino dulce, se le agrega otros azúcares ya procesados.
Esos otros azúcares ya procesados, cuando ingresan a tu torrente sanguíneo, ¿sí? Te genera lo que viene a ser la hormona de la felicidad, la Dopamina. dopamina. Entonces, al estar dopaminado, básicamente, al estar alegre, porque tienes azúcar en tu cuerpo y además estás súper activa y bailas más y gritas más y todo más y quieres más y tomas más y todo, entonces simplemente estás drogando a tu organismo con azúcar. Entonces no te va a decir en ningún punto, no, ya basta de azúcar. No es como la sal. La sal llega a un punto en el que te patea y te dice, uy, hasta aquí llegué, ya no puedo comer más. Pero el azúcar, sigues y sigues y sigues. Entonces, es porque el azúcar tiene energía, tiene calorías, che. Claro que sí. Entonces te da más energía y te activa más. Entonces, como te sientes feliz, te sientes bien, no hay objeción para no seguir. Entonces, ahí empieza el pequeño gran problema de toda una semana, que no te va a bajar de doler la cabeza, digamos. Bien, les llamaré lista, chicos. Chef, a ver, chef, algo que ver. La última. Hay copas de vino tinto y hay copas de vino blanco. Ajá. ¿Qué es esa diferencia? Interesante. Básicamente lo que estamos haciendo o lo que se ha buscado desde la edad antigua, desde el momento que ha empezado a servirse los alimentos, ya sea en cerámica, ¿sí? Para evitar de consumirlos directamente con la mano, es que haya una diferencia al momento de realizar un servicio. Acuérdense que solamente los monarcas eran los que tenían acceso a esta vajilla. Y muchas veces el servicio que ellos tenían era de 15 cubiertos a ambos lados y 7 diferentes tipos de copa. Y cada rey, cada monarca estudiaba para ser el mejor representante de todo esto. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia de tamaño? No es porque no se puede tomar menos vino blanco o deberíamos tomar menos vino blanco y más vino tinto, porque la copa de vino blanco es más pequeña y la copa de vino tinto es más grande. Entonces, no es eso, simplemente es un sistema de identificación que se ha generado hace muchos años, ¿sí? Y de hecho, Escoffier lo que hace en su libro de utensilios y menaje del salón es decirnos qué utensilios sí podemos utilizar y cuáles deberíamos utilizar correctamente en el servicio del salón y cuáles otros no. Y ahí es donde él diferencia este tipo de elementos. Por eso hay también tenedor de ensalada, tenedor de carne, tenedor de pescado y así sucesivamente. ¿Me entienden? Vamos a grabar desde esta parte para explicarles cuál es el trabajo que quiero que hagan. ¿Listo? Básicamente, lo que van a hacer es hacer descriptores aromáticos o descriptores de sabor. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Durante toda esta semana, ¿sí? Lo que van a hacer es anotar en su cuaderno qué productos tienen en su casa. Por ejemplo, pimienta en grano, ¿sí? Y van a agarrar el bote de pimienta que tengan, no importa si es grande, si es pequeño o lo que sea, van a agarrar la pimienta, ¿sí? Y lo van a olfatear. Y me van a describir a qué sabe. Sabe picante, sabe como a madera, sabe, o no sé, huele a pimienta, es una buena referencia, al final de cuentas no es malo redundar en ese caso, ¿sí? Simplemente lo que quiero es que describan a ustedes a qué huele y a qué sabe. ¿Listo? Entonces vamos a generar esos descriptores aromáticos y descriptores de sabor. Si tienen pimienta negra, perfecto. Si tienen pimienta blanca, perfecto. Si la tienen molida, la pimienta, perfecto. ¿Sí? Agarren básicamente los condimentos que tengan en su casa y los describen. Si alguno tiene plantitas en su jardín, si tiene rosas, ¿sí? Agarre y haga una descripción de la rosa. Si se han comprado verduras o frutas, hagan una descripción de frutas, ¿sí? Qué sé yo, agarren una piña, ¿sí? Y sin pelarla, solamente lavándola, obviamente bien desinfectada, la piña, ¿a qué huele? Le sacan las hojas, ¿a qué huelen sus hojas? La pelan, ¿a qué
¿a qué huele la cáscara de la piña? ¿Sí? Cuando ya haya las rodajas de la piña, ¿a qué huele la pulpa de la piña? ¿A qué huele el corazón de la piña? Todo es igual. Si lo hacen en sabor, la piña, la cáscara sabe igual que la pulpa sabe igual que el corazón de la piña. Entonces, eso es hacer un descriptor aromático y descriptor de sabor. ¿Listo? Entonces, no es, ¿qué se dice? No les voy a dar una lista de productos, ¿sí? Lo que quiero es que empiecen a generar conceptos. ¿Por qué? Porque a partir de esta clase ya vamos a empezar a tener casi saltado, pasado una clase, vamos a empezar a tener clase práctica. ¿Listo? Y para las clases prácticas lo que vamos a hacer es utilizar nuestros descriptores aromáticos y descriptores de sabor. ¿Sí? Entonces van a agarrar y van a poner esos descriptores y los van a comparar con el vino. ¿Sí? Y de esa forma van a empezar a descifrar las características del vino. ¿Listo? Entonces vamos a agarrar nuestros descriptores, nuestra copa de vino, vamos a tomar, vamos a analizar lo que viene a ser nuestro vino y también lo vamos a comparar con nuestros descriptores. Por eso les decía, no importa cuál de los o qué producto es el que estén analizando, del que estén haciendo descriptor. Entonces simplemente van a agarrar su cuaderno, ¿sí? Cualquiera sea su cuaderno, lo van a anotar en sus hojas y van a anotar pimienta negra en grano, ¿sí? Sabe a madera, es picante, es amargo, es así, es asá, es asá, es asá. Aroma y sabor, aroma y sabor, aroma y sabor de cada uno de los productos que ustedes tengan en su casa, ¿sí? No importa si son frescos, si son verduras, si son frutas, si son hierbas, incluso si tienen jardín, a qué huele el pasto recién cortado, a qué huele la tierra mojada, a qué huele la tierra seca, cuál es la diferencia. Entonces, ese tipo de cosas nos van a ayudar para realizar el trabajo que se nos viene de acá en adelante. ¿Listo? No es complicado, ¿sí? Y más adelante, sí, les voy a pedir un trabajo formal para estos descriptores, pero vamos a ir trabajando todavía más profundo. ¿Listo? Entonces, esta semana su trabajo es solamente generar descriptores aromáticos y de sabor. La próxima semana ya vamos a trabajar un poquito más con la parte de cata y análisis sensorial del vino. Ya vamos a ir empezando. Vamos a hacer una parte, no es complicada, pero vamos a ir a trabajar con un poco de vino y con un poco de alimentos. ¿Sí? Ya vamos a empezar a hacer comparativas. Y para eso necesito que olfato, gusto y vista ya hayan empezado a trabajar, ya hayan empezado a identificar aromas, sabores, ¿sí? Incluso colores, si es necesario. ¿Listo? Entonces, solamente es eso su tarea por esta semana. Les repito, no lo tienen que subir a la plataforma. Más adelante les voy a pedir, sí, pero esta semana no. Solamente tienen que hacer descriptores de aroma y descriptores de sabor de los productos que tengan en su casa. ¿Sí? En su cuadernito ponen aromas y sabe, huele, 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 huele a tal. Sabores, sabe a tal, 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 tal. ¿Listo? Solamente eso, en su cuadernito. ¿Para qué? Para hacer una pequeña comparativa. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cuántos productos más o menos o cuántos alimentos? Lo que tengas. En el transcurso de la semana, si agarras, un día agarras pimienta, ¿sí? Y lo analizas, en 7 días vas a tener 7 productos, ¿sí? Si quieren hacerlo más, mejor. Si quieren hacer menos, no hay problema, ¿listo? Pero yo quiero que ya empiecen a trabajar, pero que sí sea compromiso de que están haciendo eso. No hay problema si es 2 productos que han analizado. Siempre y cuando estén bien analizados, no hay problema. ¿Listo? Entonces, vamos a generar esos descriptores aromáticos y de sabor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Chef, esta tarea no la vamos a subir a la plataforma, ¿verdad? Todavía no. Gracias, chef. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a ir a su plataforma,
No se los estoy dejando para esta semana. Bueno, sí se los voy a dejar lo que viene a ser el documento, el PowerPoint, y también se los voy a dejar lo que viene a ser el video y un ejercicio que tienen que resolver de estos 3 puntitos que hemos visto el día de hoy. De lo que viene a ser las partes del racimo, los taninos, ¿sí? Y la reproducción de la vid. De esas 3 partecitas sí vamos a hacer, sí va a haber un pequeño examen. ¿Listo? Como siempre. El material más el examen, más el repaso. Pero no va a haber tarea esta semana. Entonces, así simple. ¿Sí? Más adelante les voy a pedir, más adelante vamos a refrescar todo esto y vamos a seguir trabajando y aumentando. Entonces, cada semana les voy a dar un poco más y que hagan variaciones y les voy a explicar cómo se hacen esas variaciones. ¿Ya? ¿Va a subir foros, chef, esta clase o no va a Sí, haber claro. foros? Va a haber foro para la próxima semana. Para esta semana no. Para esta semana sí va a haber foro, pero no trabajo. Ay, gracias, chef. ¿Algo más, chicos? Chef, tengo problemas para poder subir mi trabajo.